Bien, hermanos, vamos a leer del verso 9 al verso 11 y este sermón está titulado El poder de Dios en la redención. Si bien te acuerdas, el verso 9 ya lo tocamos en el domingo pasado, pero lo vamos a tomar una vez más, lo vamos a retomar para poderlo ver en este contexto que nos está narrando Nehemías. ¿Qué sucede en Nehemías capítulo 9? Nehemías nos hace un resumen de todo el pueblo de Israel en solo unos versículos. Nos narra todo lo que había acontecido y cómo Dios había sido fiel para con el pueblo y el pueblo había sido infiel para con Dios. El Señor les había perdonado sus pecados, el Señor los había juzgado, pero el Señor los había redimido. Y es lo que está apuntando Nehemías. Y llegamos al verso 9. Vamos a leerlo. Yo te lo voy a leer en la versión de las Américas. Y dice así: Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Pero supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme y echaste en los abismos a sus perseguidores como a una piedra en aguas turbulentas. Este sermón lo vamos a observar en 3 puntos. El primero es que Dios escucha al pueblo. Dios estaba atento a su aflicción en el verso 9. El segundo es que Dios hizo señales y maravillas, el verso 10. Y el tercero es que Dios los liberó, verso 11. Entonces, en esta primera parte de Dios estaba atento a su aflicción, tenemos que considerar el contexto de este verso 9. ¿Qué estaba diciendo en el verso 8 y 7? ¿De quién está hablando, hermano? Ve en tu Biblia, ¿de quién está hablando Nehemías o en qué suceso histórico está hablando Nehemías en el verso 7 y 8? ¿De quién está hablando o en qué momento? De Abraham. ¿Qué sucede con Abraham? Hace una promesa, hace un pacto Dios con Abraham, ¿se acuerdan? En el libro del Génesis. ¿Cuál es ese pacto que hace con Abraham? Que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Recuerdas qué sucedió con Abraham? Abraham había escuchado la promesa, pero no espera la promesa y él toma el lugar para decidir o para continuar con esa promesa y se une a una mujer que no era su mujer y tiene otro hijo que no era la promesa. Y Dios viene con él y dice: no, Abraham, es que no es la simiente, no es cualquier simiente, es la simiente, una descendencia específica, Abraham. Y entonces viene la promesa. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Viene Isaac. Cuando Isaac también está continuando con la promesa, porque la promesa es hecha a Abraham, pero está continuando la promesa y tiene hijos. ¿Quién es el hijo más relevante de Isaac? Jacob. Y Jacob también tiene muchos hijos. No creo que nadie se sepa ahorita de memoria rápido todos los hijos, pero son las tribus de Israel. Y continúa la historia y llega hasta Egipto. ¿Te acuerdas cómo es que llegan a Egipto? Recuerda que estamos en el verso 8, está hablando de Abraham, pero en el verso 9 ya estamos hablando de Egipto. Entonces aquí pasaron muchas cosas.
en todo este periodo. ¿Cómo es que Israel, o bueno, el pueblo, que eventualmente sería llamado el pueblo de Israel, llega a Egipto? ¿Por medio de quién? Exacto. Él llega y él empieza, es usado por Dios para entonces tener un lugar de autoridad. Viene un problema, viene un periodo de vacas flacas, de problemas, de hambruna y demás. Y el pueblo es llevado a Egipto y empiezan a crecer el número de los israelitas. Repito, este nombre de israelitas todavía no se les había dado en este momento, pero es para ubicarlos de una forma rápida. Empieza a crecer el número de este pueblo. Entonces, ¿qué hace Egipto? Empieza a verlo como un problema. Oye, son ya demasiados, tenemos que hacer algo, porque si no, ya después ellos van a ser los que están gobernando, los que tienen todo, y empiezan a esclavizarlos y a sujetarlos, no como ciudadanos, no como conciudadanos, sino como esclavos. En el libro del Éxodo, y hermano, ve el reto que tenemos el día de hoy, porque estos versículos del 9 al 11 nos están resumiendo casi la mitad de todo el libro del Éxodo, un poco más del libro de Éxodo. Es muy complejo. Pero lo que está sucediendo aquí es que, ¿cómo es que brinca del verso 8 al 9? Es que Dios está diciendo, hermanos, que Dios estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham. Por eso es que no se queda ahí en ese momento en el que el pueblo es esclavizado, sino que iba a levantar a un hombre para liberar a ese pueblo. ¿Quién era ese hombre? Moisés. Y observemos lo que está diciendo aquí Nehemías. Ve esta cuestión. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí en el verso 9? Dice que el Señor vio la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchó su clamor junto al Mar Rojo. ¿Observas esos dos momentos que resalta Nehemías? Uno, viste la aflicción ¿en dónde? En Egipto. Y luego dice, escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. ¿Qué significa eso? Cuando dice, viste la aflicción en Egipto, está apuntando cuando el pueblo estaba esclavizado aún. ¿En qué momento es que está situado esta situación del Mar Rojo? Cuando el pueblo estaba escapando. Entonces, ve el panorama general que está haciendo Dios de este pueblo. Él estaba viendo la aflicción de este pueblo que estaba siendo oprimido, que literalmente no les daban de comer, que les pedían, oye, por favor, danos de comer, porque ¿cómo quieres que trabajemos si estamos agotados? No podemos trabajar sin energía, y no lo hacían. No les permitían que se desarrollaran más, estaban oprimidos, era un estado de esclavitud el que estaban viviendo. Y el pueblo de Dios estaba siendo visto por Dios. Hermano, Dios estaba atento a ellos. Dios no había olvidado su promesa, Dios no había olvidado el pacto que había hecho con Abraham. Y entonces nos dice Nehemías que no solo los vio, sino que los escuchó junto al Mar Rojo. Pero mira, mientras estaban en Egipto, como decíamos, eran golpeados y no tenían alimento. Ellos son liberados por Dios a través de Moisés, pero resulta que cuando son liberados por Dios a través de Moisés y ya salen de Egipto, ahí no terminó el problema, sino que Faraón decide perseguirlos, pero no para traerlos y ofrecerles un nuevo plan de trabajo, un nuevo salario, un nuevo clima laboral. Él los estaba buscando y él los persiguió para matarlos. Y el pueblo está saliendo, él se encuentra en un momento en el que está enfrente del Mar Rojo y atrás está el ejército de Faraón. Y no eran pocos los que iban, no era un grupito de 10 personas que iban a perseguirlos, sino que eran los mejores del ejército del faraón que iban por el pueblo de Israel. Y ellos se encuentran en aflicción y en temor, y dice que clamaron a Dios y Dios los escuchó. Mira, vamos a ver un par de versículos para poder observar esto. Pero quiero que tú veas a este pueblo cómo estaba siendo tentado a dudar de la buena voluntad de Dios. Vamos a Éxodo 13, versos 17 y 18. Esto sucede al salir de Egipto. Éxodo 13, 17 y 18 dice, y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Y Dios pues hizo que el pueblo
diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Quién es el que estaba trazando la ruta, hermanos? ¿Moisés o Dios? ¿Por qué Dios no los hizo pasar por el camino que iba a ser más cercano y más corto? Porque estaba atento del corazón de ese pueblo en ese momento. Y dice que este pueblo podía ver esos conflictos, esas complicaciones y desear volver a Egipto. Pero ¿sabes qué? El pueblo no solamente iba a dudar ahí, o no solo podría dudar ahí, sino que dudó aún así de Dios, y llegan a reclamarle a Moisés. Pero el reclamo a Moisés no era un reclamo a él mismo, sino era un reclamo a Dios. Porque le dicen: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos algo, allá teníamos cosas, allá teníamos al menos que comer un poco, pero teníamos que comer. ¿Nos sacaste de Egipto para venir a morir en el desierto? Hermano, ¿a quién le estaban reclamando? ¿A Moisés? Quiero que lo apliques en este momento de una forma rápida a tu vida. ¿A quién le reclamamos nosotros cuando evaluamos las situaciones y evaluamos a Dios en función de qué tan bien me está yendo según mi perspectiva? Porque el reclamo que le haces a tu jefe, el reclamo que le haces a tu esposa, a tu esposo, de que no es, de que no aquello, ¿sabes a quién lo estás haciendo? Es como si le dijeras: Dios, tú eres el soberano, sabio, bueno, clemente, pero aquí te equivocaste. Oye, con la familia que me diste te equivocaste. Con los vecinos que me diste te equivocaste. Con el trabajo que me diste te equivocaste. No eres sabio. Te falta sabiduría, Dios. Te falta entendimiento, te falta compasión, te falta bondad. Y a lo mejor tú no lo dices así, pero hermano, eso es lo que está reflejando nuestra actitud de queja y demanda a Dios por las situaciones que estamos viendo. Hermano, eso estaba haciendo este pueblo. Le dijo: eres malo y eres perverso, Moisés, porque nos sacaste a morir aquí. O sea, cuando llegaran no los iban a matar de una forma, si es que existiese una forma de matar amable o buena o bondadosa, sino que iban a vengarse de ellos. Y eso es lo que estaban reclamando. ¿Qué estaban evaluando? ¿La promesa de Dios o la situación? Y esa situación estaba determinando su teología. Es lo que estaba sucediendo. Ellos estaban evaluando lo que estaban viviendo, y eso determinaba cómo es Dios en su mente. Y cómo era Moisés, que Moisés era únicamente el enviado de Dios. Y Moisés se encuentra escuchando las quejas del pueblo y le dice: pueblo, tranquilos, estad en paz y esperad callados la salvación del Señor, porque Él los ha sacado de Egipto. Pero ¿sabes qué hace después Moisés? Clama a Dios y le dice: Dios, ¿por qué clamas a mí? Yo ya te dije, avanza. ¿Tú te das cuenta cómo no solamente el pueblo estaba siendo tentado, sino también Moisés estaba siendo tentado a dudar de la promesa de Dios? Hermano, considera esto y apliquémoslo a nuestras vidas el día de hoy. Ellos tenían una promesa hecha desde Abraham, ¿no? Que tenían que recordar, tenían que traer a su memoria. Dios está cumpliendo su promesa. Dios le ha dicho a Moisés que nos va a rescatar, y ahorita vamos a ver unos pasajes cómo esto no fue una sorpresa. Moisés ya les había dicho con anterioridad lo que Dios iba a hacer. O sea que cuando se encuentran en el Mar Rojo, no es que llegan ahí y dicen: bueno, hasta aquí yo ya no sabía qué iba a suceder. No sabían exactamente qué iba a hacer, pero sabían que Dios había dicho que iba a hacer maravillas y prodigios, y que iba a glorificar su nombre y los iba a liberar de la esclavitud de Egipto. ¿Tú crees que les faltaba algo de promesa? Hermano, de verdad, piénsalo en tu vida. Tú tal vez no tienes, ninguno de aquí tiene todo el panorama que va a suceder en su vida. O sea, no sabes qué va a pasar mañana, no sabes qué va a pasar en una semana, en un mes, no lo sabemos. Si lo viéramos así, es como un camino que está oscuro y no tenemos nada que ver. Podemos ver hacia atrás porque ya lo recorrimos, pero no podemos ver hacia adelante los baches que van a venir, no podemos ver si hay obstáculos. Pero ¿sabes qué? No somos llamados a observar exactamente qué es que va a suceder, sino a conocer a nuestro Dios que nos va a guiar por ese camino. Y era lo mismo con este pueblo. Ellos eran llamados a conocer a Dios, y Dios ya les había hecho esa promesa. Pregunta en tu vida el día de hoy: ¿qué promesas ha hecho Dios a tu vida? Y no me estoy refiriendo a que saques un texto fuera de contexto y que lo vuelvas una promesa,
Porque mucha gente saca textos de sus contextos y los vuelve promesa y después eso puede amargar su corazón porque dicen es que no se ha cumplido. Pero hermano, la pregunta es, ¿eso está diciendo el texto? Porque si el texto no está diciendo, hermano, tú estás confiando no en lo que Dios ha dicho, sino en lo que tú crees que Dios ha dicho. Pero hermanos, ¿qué Dios sí ha dicho? Yo te quiero llamar en este momento a que recordemos solamente una. Solamente una. ¿Quién inició la obra en aquellos que están en Cristo Jesús? ¿Quién la inició? ¿Nosotros? Hermano, dice que Él es el autor y consumador de la fe y que Él va a concluir su obra. Hermanos creyentes, hijos de Dios que están aquí, tú puedes confiar por completo en Cristo Jesús, que ha dicho que Él inició la obra y la terminará hasta el día de su venida. Tú puedes confiar que aun cuando tu fe caiga, que aun cuando seas incrédulo, que aun cuando te puedas ver envuelto en pecados, Cristo Jesús dijo que no iba a dejar inconclusa su obra, y su obra eres tú. Tú eres parte de su obra. Es lo que hace en ti y a través de ti. Y hermanos, nosotros podemos ver a este pueblo y decir, bueno, pero ¿cómo dudaron? ¿Cómo es posible que tuvieran temor en una situación que ellos, aunque no sabían cómo iba a suceder, sabían que iban a ser librados por Dios? Pero hermanos, el temor puede llegar a paralizar a una persona, aunque ese temor o lo que está causando el temor no sea real o no vaya a suceder. El temor puede paralizarnos. Creyentes, hijos de Dios, en este momento te pregunto, ¿tú cómo está tu vida en ese sentido? ¿Tú estás caminando en fe en Cristo Jesús, que es tu Señor, que es el que te llamó? ¿O estás confiando en ti o decepcionado de ti mismo sin mirar la cruz de Cristo? Porque también puedes estar lleno de temor. Tal vez no vas a estar y no vamos a estar en una situación como esta, hablando literalmente que estamos enfrente de un mar, o sea, en un callejón sin salida y atrás los ejércitos del faraón. Pero ¿sabes qué? A veces el pecado se ve así. A veces la duda se ve así. Y permíteme aclarar, no estoy alegorizando la Escritura, estoy diciendo cómo se relaciona nuestro corazón con Dios en función de lo que Dios ha dicho y lo que podemos ver. Tú no puedes evaluar el amor de Dios y las promesas de Dios por lo que tú estás viendo. Dios ha prometido que va a volver. Amén. ¿Tú lo ves viniendo en este momento? O sea, ¿alguien sabes que llega mañana a las 2 de la tarde? Entonces, ¿por qué seguimos avanzando? ¿Por qué seguimos caminando? ¿Por qué seguimos viviendo como viendo al invisible? ¿Por qué seguimos viviendo en santidad, despojándonos de nuestros pecados, según Corintios? Pues porque Corintios dice y Pablo dice que debido a esa promesa de que Él estará con nosotros y caminaremos con Él y Él se paseará entre nosotros, los santos se despojan y se quitan de sus pecados en pos de la promesa. Pero es porque confiamos y creemos que es cierto, que Jesús es veraz, que Jesús no miente, que no dijo volveré y eso no va a suceder. Hermanos, es cierto. Es por eso que un cristiano se restringe de pecar aun cuando nadie lo está viendo, porque confía y cree en su Señor y quiere vivir en integridad. Es por eso que un cristiano está dispuesto a pagar el precio de sus errores, aunque eso le va a traer una consecuencia económica o física, etcétera, porque quiere ser íntegro delante de su Dios. Por ejemplo, ahorita ya se acabó el tiempo de verificación de un engomado, ¿no? El engomado rosa. No voy a preguntar quién tiene engomado rosa y quién no verificó. Pero si no verificaste, ¿estás dispuesto a pagarle a alguien para que te brinque el auto? ¿Para ahorrarte unos pesitos? Hermano, tú estás siendo falto de integridad ahí. Porque esa sabiduría, ese, oh, wow, qué inteligente fui, es que tengo contactos, estás pecando contra tu Dios. En tu declaración de impuestos, no declaras lo que tú ganas. Oh, wow, qué inteligente soy. Es que el gobierno nos roba. ¿Sabes qué? Tú le estás robando a Dios, porque Dios te ha dicho que honres al gobierno y que pagues tus impuestos. ¿Te das cuenta? Y repito, a lo mejor tú y yo vemos este evento y decimos, qué pueblo tan incrédulo. ¿Cómo actuamos tú y yo en el día a día? ¿Como creyentes? ¿Como hijos del Dios soberano? ¿O como incrédulos?
como ateos prácticos. Es que nadie vio que me pasé la caseta sin pagar. ¿Sabes qué? Dios sí te vio. Es que nadie vio cómo traté a mis trabajadores y les hablé feo, pero aquí en la iglesia, hola hermano, buenos días, ¿cómo estás? Pero ¿sabes qué? Dios sí te ve. Hermanos, somos llamados a vivir para el Señor porque Él nos ha liberado y somos suyos. Somos libertados de la tiranía de nuestros pecados para ser sujetos, esclavos de Él por amor a Él, voluntariamente. Entonces quiero que observes esta situación. El pueblo ya había escuchado la palabra de Dios. El pueblo había visto, porque para el momento del Mar Rojo, ¿te acuerdas qué había sucedido entre el momento en el que escuchan la aflicción y viene el momento en el que están ya en el Mar Rojo? Pasó algo que es muy popular. ¿Recuerdan qué sucedió en Egipto? ¿Qué hizo Moisés con Faraón? Viene Moisés con Faraón y le dice: libera al pueblo, porque es el pueblo del Señor. No lo voy a hacer. Oye, libéralo porque va a haber plagas, te lo advierto. Hay una advertencia de parte de Dios de juicio y no lo hace. ¿Cuántas plagas hubo? 10 plagas. Y en cada una Dios estaba mostrando su poder y demostrándole a Faraón y demostrándole a Egipto y a Israel que Él era el Señor. ¿Sabes cuál fue la última? El cordero pascual que tenían que comer para que el ángel de la muerte, el juicio, no pasara sobre ellos. Eso, de hecho, por eso es Pascua, pasar sobre, Passover. El que comió el cordero pascual no fue juzgado y no murió porque comió y participó del cordero pascual que los libraba de ese juicio que vendría. Pero tenían que comerlo, tenía que ser suyo. Y vino el juicio y hasta ese momento es liberado. Hermanos, el pueblo no estaba desconociendo quién era Dios y qué hacía Dios. ¿Por qué estoy citando esto? Porque cuando llega el Mar Rojo, no es como que dijeran: es que Dios no tiene poder. Hermanos, habían visto muchas cosas que mostraban el poder y prodigios de nuestro Dios, pero aún así su corazón se llenó de incredulidad. Eso también pasa con la iglesia el día de hoy. ¿Tú predicas con esperanza? Es pregunta, ¿tú predicas con esperanza? Y déjame aclarar aquí, porque tal vez cada quien va a tener un propio concepto de esta pregunta. Cuando tú predicas confiando que nuestro Dios es bueno y soberano y que Él ha de salvar a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, pero que tienen que escuchar el Evangelio, y tú predicas confiando en que solamente Él puede dar poder para salvación para que se arrepienta y crea, y descansas en eso. O tú ves a las personas como: no, esta persona no tiene salvación, es que es bien grosera, es que es satánica, es que es esto, el otro, es que es católico. ¿Tú predicas así? ¿Tú ves a las personas como Cristo las ve? Porque ellos vieron el poder de Dios. ¿Sabes qué? Si tú quieres ver el poder de Dios y has nacido de nuevo, solamente ve tu vida. ¿Cómo es posible que alguien como tú, un pecador que odiaba a Dios, que aborrecía a Dios con todo su ser, fue salvado por Dios? Yo he hecho ese ejercicio y luego platico con mi esposa y le digo, me pongo a pensar, si yo platicara conmigo mismo de 15 años, 16 años, yo diría: este tipo no tiene, ni por aquí, no entiende nada. Y a veces así vemos a las personas, como si fuera su capacidad lo que serían como más idóneas o aceptables a que respondan el mensaje de la verdad. Hermanos, solamente el Espíritu da vida. Y este pueblo dudó de lo que Dios hacía y de cómo era Dios. Nosotros también podemos dudar de cómo es Dios y de lo que Dios hace. No estamos exentos de un corazón incrédulo. Y quiero llamar tu atención a esta otra situación. Así como Dios cuidó de este pueblo, no haciéndolos pasar ¿por dónde? Por una tierra en donde verían guerra y se verían tentados a apartarse y decir: volvamos a Egipto. También tiene misericordia de nosotros, nuestro Dios, pero quiere llevarnos a entender lo que Dios está haciendo y por qué es que Dios actúa de esa forma. Ahora, quiero que vayamos ahí más adelante en el libro del Éxodo, al capítulo 14. Vamos a leer el 14
del verso 9 al 18. Y quiero que veas aquí cómo es lo que está relatando Nehemías, que Dios escucha el clamor junto al Mar Rojo. Verso 9, entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón. Todos sus caballos y todos sus carros estaban puestos en esta persecución. Estaban persiguiendo a un pueblo, hermanos, que no tenían espadas, no tenían ningún adiestramiento militar, no eran ningún rival militar para ellos. ¿Por qué iban todos? Porque el corazón de Faraón estaba endurecido y lleno de odio por el pueblo de Dios, por Dios. Iba toda la caballería y todo el ejército y alcanzaron al pueblo mientras acampaban junto al mar, junto a Pi-Hariot, frente a Baal-Zephón. Y al acercarse Faraón, estoy en el verso 10, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Moisés, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Hermanos, lean entre líneas lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que están diciendo el pueblo? Estaba tan cegado que realmente esta queja, esta demanda de no nos hubiera sacado porque preferimos servir a Egipto, ¿qué es lo que están diciendo? Observa lo que están diciendo. ¿Qué estaba pasando? ¿De verdad crees que ellos preferían servir a Egipto? O sea, que ellos preferían lo que tanto estaban lamentando y quejándose. Ellos no querían sufrir. Ellos no querían estar en esta situación de muerte. Estaban llenos de temor. Pero observa lo que estaba pasando ahí. Ellos estaban diciendo, no queremos y no confiamos en el Dios que tú estás viniendo a proclamarnos. ¿Por qué lo que están diciendo? ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos sacaste de ahí si estábamos mejor esclavizados que aquí? ¿Qué quería hacer el Señor? Liberarlos. Y ellos estaban pidiendo su esclavitud. ¿Eso es lógico? Hermanos, estaban fuera de sí. Estaban fuera de sí. Y permíteme traer otra aplicación práctica para el cristiano el día de hoy. ¿Qué dice Romanos 6? Este lenguaje de libertad y de esclavitud es común en el lenguaje de Pablo. Y Romanos 6 nos lo presenta de una forma hermosa y espectacular. Dice en Romanos 6 que fuimos libertados ¿de qué? ¿De qué, perdón? No los escucho. ¿Libertados de qué? La esclavitud del pecado. Y luego Pablo dice algo más adelante. Hermanos, si hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, ¿nos esclavizaremos otra vez? Estoy parafraseándolo. O sea, ¿volveremos a esclavitud cuando ya somos libres? Eso es ilógico, al igual que lo que estaban diciendo ellos. ¿Y sabes qué Pablo dice? De ninguna manera. Esta combinación de palabras es usada principalmente ahí en Romanos 6 y tiene mucha importancia porque está diciendo que esto nunca suceda, esto no es posible que suceda. ¿Cómo se ve un cristiano que ha sido libertado por el poder del Espíritu y cuyo Espíritu mora en él y que sigue viviendo como esclavo? ¿Eso es lógico? Hermanos, se ve como estas personas están llenas de miedo y diciendo, no, es que yo no quiero esto, yo no quiero estos problemas, vuélveme a Egipto. Hijos de Dios, no importa qué pecado estés enfrentando en este momento, de verdad, escucha, no importa qué pecado o pecados estés enfrentando en este momento, los puedes vencer en Cristo Jesús el día de hoy. Dice en Romanos 8 que si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No dice si tú eres muy fuerte, dice si por el Espíritu de Dios haces morir las obras de la carne. Hermanos, o tú matas el pecado o el pecado te va a matar a ti y te va a llevar a esclavitud. Porque hay una guerra. Quiero que veas todo este lenguaje en el Nuevo Testamento. Ellos estaban siendo libertados físicamente,
Pero ¿sabes qué? Esto está apuntando a una realidad todavía mucho más grande, porque nosotros no hemos sido libertados físicamente, porque no estábamos en un estado de esclavitud como nación, pero hemos sido libertados de nuestro estado de condenación y de nuestra sujeción al pecado. Y ahora somos libres para obedecer a Dios. Así que no tenemos por qué volvernos a nuestra esclavitud. Un creyente genuino no puede volverse a su estado anterior, aunque va a pecar de muchas ocasiones de la misma forma en la que estaba en su estado anterior. Pero jamás caeremos de su gracia, jamás seremos, ya somos regenerados, jamás seremos quitados de esta regeneración y volver al estado antiguo. Hermano, por eso te estoy diciendo que hay esperanza en Cristo Jesús, para que tú luches contra tus pecados el día de hoy, y que no podemos estar impacientes diciendo, bueno, no pasa nada. Hermano, ¿es lógica su temor? ¿Era lógico su temor? De verdad daba miedo ver a todo el ejército de Faraón viniendo contra ellos. Pero ¿cómo es que ese temor iba a ser vencido? Diciendo, bueno, ya no tengas miedo, ya no tengas miedo, ya no tengas miedo, ya se fueron. O sea, lavándose en la mente. ¿Cómo es que su temor iba a ser vencido? En lo que ellos hicieron, sin darse cuenta, estaban en ese momento llegando a la solución. Temieron y clamaron. Dijeron, Señor, no podemos, Señor, ¿qué hacemos? Y aunque fue un reclamo, nuestro Dios compasivo responde con misericordia. Hermano, qué bueno es el Señor, qué compasivo es el Señor. Porque no les dijo, no clamaron de una forma correcta, no vinieron en fe. Sabes que aún en su incredulidad el Señor respondió a su clamor. Qué compasivo y bueno es el Señor. Y eso también sucede con nosotros. Aun cuando no creemos por completo o estamos flaqueando, el Señor responde en su gracia a fin de guiarnos. Y el Señor escucha el clamor del pueblo, lo que nos lleva al segundo encabezado, el verso 10. Dios hizo señales y maravillas. Ve lo que dice Éxodo 7, verso 13. Y te decía yo que era un resumen de casi todo el Éxodo, así que vamos a estar viendo muchos pasajes de Éxodo. Pero vamos a devolvernos en el capítulo 7 al verso 3. ¿Qué dice el Señor de Faraón? Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Esto es Éxodo 7, estábamos leyendo Éxodo 14, ya en el Mar Rojo. Es lo que les había dicho al pueblo antes de que sucediera. Nota esta situación que nos resalta la Escritura, y no hay ninguna contradicción. ¿A qué me refiero? Dice la Escritura que el Señor endureció el corazón de Faraón. Pero si tú lees el libro del Éxodo, vas a observar que en varias ocasiones dice esto, que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también se dice que Faraón endureció su corazón. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Dios endureció su corazón o Faraón endureció su corazón? Sí y sí. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que Dios lo endureció y a la vez Faraón se endureció? Hermanos, Dios no tienta a nadie al mal, ni Él tienta a nadie, lleva a nadie a pecar, porque Dios no peca. O sea, ¿por qué estoy resaltando esto? Dios no es el autor del mal en el mundo. Él permite el mal con propósitos, pero no es el autor del mal. ¿Qué significa entonces que Dios endureció el corazón de Faraón? Mira, esto es muy importante y creo que debemos estar muy atentos en esta situación y con una mente llena de sobriedad de lo que estamos observando en esta parte. Porque Dios juzga a los hombres entregándolos a sus propios pecados. ¿Te acuerdas qué dice Romanos 1? Romanos 1, 2 y 3 nos hablan de la condenación de todos. Romanos 1 nos narra la condenación de los gentiles, 2 de los judíos y 3 una vez más dice todos están en el mismo saco. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios. Pero en Romanos 1
Él dice que los que despreciaron a Dios y no tuvieron en cuenta lo que Dios había dicho, ¿qué hizo Dios con ellos? Los entregó a sus propias pasiones. ¿Pero qué sucedió con esas personas? Dice que no tuvieron en cuenta lo que Dios había dicho. Hermanos, y por eso te decía que tenemos que tener una mente con tanta sobriedad en esto, porque ¿sabes quién estaba en ese grupo? No solamente un grupito que decía, no, Dios es mentira, esto no es cierto. Ahí estaban los religiosos que dicen que creen y no creen. Ahí estaban todos aquellos que buscan a su Dios y se hacen un Dios a su propia perspectiva, que dicen, es que mi Jesús no es así, es que Dios no puede juzgar, es que Dios es amor. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Haciéndote un Dios a tu propia imagen y semejanza. Tú estás haciendo un ídolo. Tú estás en idolatría aunque no te des cuenta. Y ¿sabes qué? Todos estábamos ahí, en nuestras propias pasiones. Y esto es un juicio que tiene Dios de decir, no hay gracia ni misericordia para ti. Hermanos, Dios no está obligado a perdonar a nadie. No es obligación. Solamente hay dos grupos de personas desde delante de la perspectiva de Dios en el sentido de cómo los trata. A unos les da su justicia, su justo juicio y retribución de sus pecados, y hermanos, esto es justo, y a otros les da su misericordia y su gracia sin merecerlo. ¿Alguno de los dos los trató con injusticia? La respuesta es que no. A uno les dio lo que merecían y a otro grupo decidió darles misericordia, pero ellos recibieron lo que merecían. Nadie puede demandarle a Dios, ¿por qué no hiciste esto? Hermanos, Dios debía juzgarnos. Dios no nos pagó conforme a nuestras transgresiones, sino que engrandeció su misericordia. Es lo que está sucediendo. Lo que estaba sucediendo ahí es que Faraón recibió lo que merecía, que era el juicio de Dios de decir, te voy a entregar a tus pasiones, Faraón. Tú no quieres escuchar. Pero ¿sabes qué? No solamente Faraón no quería escuchar, sino que Faraón, así como cualquier hombre a lo largo de la historia, no puede ni quiere agradar a Dios. Es lo que dice Romanos 3. No hay quien busque a Dios, no hay bueno ni aún uno solo. Entonces, cuando vemos que Dios endureció el corazón de Faraón, era la respuesta al juicio del endurecimiento de Faraón. Y esta palabra endureció tiene que ver con alguien inmutable y duro. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Ser inmutable en voluntad, opinión o deseo concebido como un ser duro de sustancia. ¿Qué significa esto? Alguien que no está dispuesto a aceptar opinión o comentario ajeno a lo que él dice. Es un ser duro. Esta palabra inmutable inmediatamente lo asociamos con Dios. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? Que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿a qué estaría apuntando el que se aplique este término a una persona? Aquí es alguien necio, alguien terco, alguien que está dispuesto a morir, a irse al infierno en su propia terquedad. Hermano, y los digo con misericordia, no quiero ser grosero en esto, no quiero que nadie se ofenda con lo que voy a decir en este momento, pero yo he escuchado a gente diciendo, no, yo no estoy dispuesto a escuchar el evangelio porque esta es la religión de mis padres. ¿Sabes qué? Eso no es piadoso, eso no es alguien, honra a sus padres, no, es alguien terco, es alguien necio, que está dispuesto a irse al infierno porque es necio de corazón, está endurecido en su corazón. Es lo que estaba sucediendo con Faraón. Él endureció su corazón. Pero este endurecimiento en su corazón y que Dios lo endureció y lo entregó a sus juicios fue para mostrar también y multiplicar sus señales y prodigios. ¿Por qué? Porque cuando le decía Moisés a Faraón, libera al pueblo, y Moisés decía que no, ¿qué hacía? Venía una plaga. ¿Sí se acuerdan de eso? Venía una plaga y mostraba los prodigios. Esta palabra de prodigios y maravillas tiene que ver mucho con el Nuevo Testamento, con milagros, sucesos que van fuera de lo común.
O sea, no es algo normal lo que iban a ver los egipcios, los israelitas, lo que estaba aconteciendo. Dios estaba mostrando su poder, verso 13 del mismo capítulo 7 de Éxodo. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor lo había dicho. Hermanos, quiero que observen que todo lo que estaba sucediendo ahí no era una respuesta de Dios diciendo, bueno, no se pudo en la primera, lo voy a intentar otra vez. No se pudo en la segunda, lo voy a intentar otra vez. Dios ya lo había dicho. O sea, todo lo que ha de acontecer ya fue decretado por Dios desde antes de que sucediera, y todo lo que sucede tiene con el propósito expreso de mostrar la gloria de Dios. De hecho, si tú ves los pasajes de Éxodo, y te llamaría que los leas con detenimiento en tu casa, vas a observar cómo muchas veces y de forma reiterada Dios dice que esto lo hizo para su gloria, y me glorificaré en ellos, y con esto me glorificaré, porque toda la Biblia y toda nuestra vida se trata sobre la gloria de Dios, no sobre la nuestra. Él estaba mostrando que Él era el Señor. Hermano, en esto también estaba llamando a arrepentimiento al pueblo de Egipto. No sé si lo habías notado, pero también había misericordia y gracia en llamar a arrepentimiento al pueblo de Egipto que no lo conocía, que era un pueblo idólatra, y decir, el pueblo, imagínate esto, el pueblo de Egipto escuchando, nuestro Dios es este, porque en cada plaga, muchos comentaristas apuntan que estaba apuntando a una de las deidades egipcias. Es como si el Señor estuviera diciendo, esto es mentira, y tiraba su ficha de dominó. Esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Para que se mostrara que yo soy el Señor. A lo largo de la historia de Israel, muchos que no eran étnicamente israelitas se unieron al pueblo. Fueron los menos, pero se unieron al pueblo porque conocieron al Dios de Israel. Es el único Dios vivo. Pero situémonos en ese momento en donde había un politeísmo rampante. Y de hecho, en nuestros días aún hay un gran politeísmo, tal vez no en México, pero sí en otros países. Y lo que estaba el Señor era mostrando quién era el Señor. Y esto no sucede solamente aquí. ¿Se acuerdan en una situación que les venga a su mente en este momento del Antiguo Testamento, del Nuevo, en la que Dios mostraba que Él era el Señor? Hay muchas. Podríamos citar muchas en las que los pueblos tenían muchos dioses y Dios está diciendo, está enviando heraldos a predicar, a proclamar. Si nos vamos al Nuevo Testamento, a predicar el Evangelio, a proclamar el arrepentimiento y fe, y diciendo, Él es el único Dios. Cuando llegan con los griegos, cuando llegan a diferentes ciudades en donde había, repito, politeísmos, habían muchos dioses diciendo, no, es que este es el único Dios verdadero. Es lo que decía Pablo, vengo a presentarles al Dios desconocido. Es el único Dios, y es lo que estaba haciendo el Señor en un llamado de misericordia también al pueblo de Egipto. Y nos dice Pablo en Romanos capítulo 9 que todo lo que estaba sucediendo en el libro del Éxodo iba a apuntar a una verdad todavía mucho más gloriosa. Romanos 9, versos 16 y 18. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Hermano, pon atención a lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Quién levantó a Faraón? Dios. ¿Quién pone reyes? No importa qué rey sea. No importa la dinastía y la historia que pueda observarse y decir, es que sucedió esto y el otro y por eso es que está este rey. Esa es nuestra lectura. Pero en esa lectura detrás tenemos que ver a Dios orquestando todo. Hermanos, Él levantó a Faraón y Él levantó al pueblo egipcio para mostrar su poder, para mostrar que Él era Dios y que su nombre fuera proclamado por toda la tierra. Lo que sucedió en Egipto retumbó en toda esa zona, y retumbó en toda la zona. El Dios de los hebreos. Si tú lees el Antiguo Testamento, muchos temían a Israel por el Dios que tenían. Es que su Dios es poderoso, su Dios es fuerte, entonces no podemos hacer muchas cosas. Hermanos, Dios está en el negocio de proclamar su nombre. ¿Y sabes qué? La iglesia también estamos en eso.
Tú y yo estamos aquí para proclamar su nombre, no el nuestro. No para un ministerio personal en donde queramos poner una pancarta con tu nombre. El evangelista, la consejera, el consejero. Estamos aquí para proclamar su nombre en toda la tierra y que Él sea exaltado. Él levantó a Faraón y esta figura de este individuo que era adverso al pueblo de Israel, Él lo levantó para mostrar su gloria, aún las adversidades que enfrentamos. Y eso no solamente con Israel. Si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿cómo es que la iglesia se expandió y cumplió lo que había dicho Jesús en Hechos 1:8? Hechos 1:8 que dice, me seréis testigos, ¿en dónde? En toda Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué estaba diciendo? No se van a quedar aquí, iglesia, van a salir. ¿Qué sucedió para que salieran? ¿Empezaron a organizarse y a enviar misioneros? Hubo una persecución que Dios levantó, autoridades, permitió que los persiguieran para proclamar su nombre en toda la tierra. Así que iglesia del siglo XXI, iglesia de México, aun cuando el gobierno mexicano estableciera leyes que quisieran oprimir que se predicara el evangelio, son levantados para que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que no hay poder humano que pueda resistir, que pueda oprimir, que pueda contener a nuestro glorioso Dios que ha de predicar su nombre por toda la tierra por medio de su iglesia. Hermano, qué glorioso es nuestro Dios. Así que lo que vemos como adversidad, y que de hecho lo es, no es un punto menos para Cristo. Todo está obrando para que Él sea exaltado, así como lo hizo con Faraón. Y nota otra cosa que se relata aquí en Romanos 9. Dice que Él tiene misericordia del que quiera tener misericordia y endurece al que Él quiere endurecer. A ninguno trata con injusticia. Y observa toda la soberanía de Dios en estos pasajes. Dios está diciendo que nosotros somos llamados a predicar ese evangelio a cualquier persona de toda lengua, pueblo, tribu y nación, y Él se va a encargar de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. No tú, no yo. Así que Faraón es levantado para la gloria del Señor, pero Faraón tiene un corazón necio e incrédulo. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, y con esto vamos concluyendo, que el Señor hizo esto para liberar al pueblo de Israel. Éxodo 6, versos 6 al 8. Éxodo 6, del 6 al 8. Esto es todavía antes. Por tanto, está hablando Dios con Moisés, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os lo daré por heredad. Yo soy el Señor. ¿Cuántos yo en estos 3 versículos? Él está diciendo, yo voy a cumplir mis promesas. Y hermano, nota lo que están diciendo. Él los iba a libertar de esa esclavitud, de ese yugo de Egipto, y los iba a redimir porque los iba a hacer suyos. Esta palabra redención o redimir tiene que ver con darle un bien a alguien, hacerle algo bueno a alguien en el contexto de ponerlo a salvo, de actuar en su favor, rescatándolo. Ese es el contexto o ese es el sentido en el que se ocupa esta palabra. Pero esta palabra de redención, de hecho para muchos de nosotros ya es muy común, muy pues sí, común en nuestro lenguaje, porque se observa bastante en el Nuevo Testamento. Y esta palabra de redimir, redención, tiene que ver con un pago para que sea de alguien, como poner de vuelta en propiedad de alguien. Nota ahí una vez más el verso que estábamos leyendo, el verso 7. Él los va a redimir, verso 7, y los tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Ustedes me van a pertenecer, pero
esta es otra promesa hermosa y está en esa parte. Y yo les voy a pertenecer a ustedes. Hermanos, eso hizo con su iglesia. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. No le pertenecemos a nadie más. Ya no estamos bajo el yugo o bajo el dominio del maligno. Ahora estamos bajo Él, somos suyos y Él es nuestro Dios. No es Dios de fulano, no es el Dios de la persona de aquí, de la persona de acá. No, es mi Dios. Hermano, ¿tú puedes decir eso es mi Jesús? Él es mi Salvador. No el Salvador de mis padres, el Salvador de mi amigo, es mío. Es lo que está diciendo. La redención es eso. Era comprar, y estaba en un contexto de esclavitud, alguien que estaba esclavizado para decir, eres mío y jamás vas a ser vendido porque te aseguro que estarás conmigo. Era libertarlo de esa situación. La redención tiene que ver con la satisfacción de alguien, la satisfacción del pago justo para liberarlos. Hermano, en ese momento el pueblo es liberado, es redimido. Y en Hechos capítulo 7, Esteban anuncia lo que estaba sucediendo en ese momento. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso 34. Y observa la lectura que nos da Esteban del suceso o de los sucesos que estaban llevándose a cabo en Egipto. Verso 34. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios les levantará a un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Pero hermano, el profeta que iba a ser levantado no iba a ser como Moisés en el sentido de que iba a ser enviado y el libertador y el gobernante, pero no iba a ser como Moisés en el mismo sentido de que era únicamente un hombre. ¿Sabes quién era este profeta? Este profeta era aquel que habría de venir, que se encarnó, que tomó forma de siervo, que vino a vivir en nuestro lugar, a morir por nosotros y a resucitar por nosotros. Era Jesús, el profeta que habría de venir, a quien todos tendríamos que oír. ¿Te acuerdas cuáles fueron las palabras del Señor cuando estaba siendo bautizado? Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Hermano, el profeta que iba a venir iba a ser escuchado y tenía que ser escuchado. Solamente Él. No era uno de los profetas, era el profeta. Jesús viene como el gobernante y libertador absoluto y completo de la humanidad. Ellos fueron libertados de esta esclavitud de Egipto. Pero ¿sabes qué? Ellos seguían en esclavitud en sus corazones, en pecado. De hecho, el libro de Levítico narra o relata cómo el pueblo le es sacado Egipto ahora de su corazón al demostrarles Dios cómo deberían de acercarse delante de Él. Pero aún esos sacrificios no podían libertarlos de sus pecados. Tenía que venir el gran sacrificio, el gran sumo sacerdote. Hermano, todo esto estaba apuntando hacia una salvación que iba a ser mucho más grande, porque este pueblo de Israel que en este momento fue libertado, ¿sabes qué? Más adelante, y de hecho, ¿en qué momento estamos con Nehemías? ¿Después de qué? De las deportaciones, de que fueron llevados a esclavitud una vez más. Aquel que está en Cristo jamás será apartado de Cristo, jamás volverá a su estado de esclavitud. Hermano, esta redención y este profeta que era Moisés, este mensajero, este libertador y gobernador, como nos lo dice aquí el libro de los Hechos, apuntaban al gran libertador y al gran gobernante, al Señor de señores que vino por nosotros en nuestro lugar y que volverá en gloria. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te damos gracias porque al recordar lo que tú hiciste con el pueblo de Israel, tú apuntas, Señor, tú nos guías
a considerar quién eres tú, a considerar tu carácter, Señor, a considerar tu obra perfecta en Cristo Jesús. A considerar, Señor, que así como ellos fueron libertados y vieron señales y prodigios, tú escuchaste su clamor, abriste los mares para que pasaran y fueron juzgados Faraón y todo su ejército y quedaron atrás. Señor, ahí estabas tú cumpliendo la promesa de que traerías por la simiente al Salvador de todo el mundo, al Salvador que vendría a ser bendición para multitud de personas, multitud de naciones. El Salvador que recolectará y reunirá a todos aquellos que son suyos en el día de su venida, el cual estaremos todos juntos cantando y proclamando al Cordero que venció, al único que es digno de abrir el rollo. Porque mi Dios, todo en la Biblia se trata sobre ti. Todo en la Escritura se trata sobre tu gloria, sobre tu poder, sobre tu majestad y no sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en este libro de Nehemías, el pueblo que estaba en ese momento volviendo del exilio, el pueblo que en ese momento estaba en un momento de avivamiento, de reconocer sus pecados, que eran alentados a levantarse y bendecir al Señor, tenían que recordar tu Escritura, tenían que recordar y observar tu carácter por medio de tu palabra. Y mi Dios, eso también es con nosotros el día de hoy. Permítenos ver la Escritura con un deseo genuino de conocerte, de amarte, de atesorar tu palabra, mi Dios. Líbranos de ver el Antiguo Testamento como historias desconectadas de tu plan redentor o historias de moral que solamente se tratan de nosotros. Y no es eso, Señor, se trata sobre ti, sobre tu gloria. Porque aparentemente ahí se tendría que haber terminado la promesa, porque era un pueblo esclavizado que iba a ser exterminado. Pero tú no dejaste que eso sucediera, porque tú estabas cumpliendo tu palabra. La palabra de que iban a ser redimidos, que iban a ser rescatados y que iban a ser tuyos. Y que tú serías su Dios. Y aun cuando Israel pecó una y otra, aun cuando recién sucedió eso, poco después hicieron un ídolo, tú tuviste misericordia de ellos. Y no solo de ellos, Señor, sino que al tener misericordia de ellos, tenías misericordia de nosotros, porque estabas trayendo a tu Salvador. Si ellos hubieran sido juzgados y exterminados en ese momento, no se hubiera cumplido tu promesa de traer por la simiente al bendito, glorioso, majestuoso Salvador Jesucristo. Así que tú nos muestras también tu misericordia, tu gracia a nosotros, tu fidelidad, que eres confiable, Señor, que no hay nada que tú digas, Señor, que no haya de suceder, que no existe ningún tropiezo, barrera o adversario que pueda entorpecer el cumplimiento de tus propósitos. Y eso es real, Señor, a nivel general como lo es a nivel individual en cada uno de los miembros de esta iglesia. Que no hay pecado, Señor, que no hay ninguna situación que nos impida de vivir para tu gloria, que no hay ninguna situación que nos deba impedir levantarnos igual que el pueblo lo hizo y bendecir al Señor, porque tú eres exaltado y eres proclamado en toda la tierra. Mi Dios, a todos aquellos que estén aquí, que ya hayan sido salvados, pero que estén viviendo en esclavitud, Señor, te pedimos que tengas a bien mostrarles la cruz, que los lleves a la cruz, que nos lleves a la cruz constantemente, porque tan fácil nos envuelve el pecado y volvemos a esclavizarnos y olvidamos que somos libres. Tal vez algunos aquí estén llenos de temor, pensando, ¿cómo puedo vencer esto? ¿Cómo puedo luchar contra mi pecado? Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Es real el Espíritu de Dios morando en nosotros. Señor, y aquellos que estén aquí, que están esclavizados aún, que aunque ellos crean que son libres, porque no ven a ningún opresor físico, porque no ven a nadie que los esté oprimiendo literalmente, otra persona, están en esclavitud de sus pecados.
porque solamente pueden decidir voluntariamente cómo pecar y siguen atesorando ira para el día de la ira. Pero te pedimos que en tu gracia y en tu misericordia no les pagues conforme a sus rebeliones, sino que engrandezcas tu misericordia, Señor, y muestres la cruz de Cristo, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro libertador, nuestro gobernador, nuestro Rey de reyes y nuestro Señor de señores. En tu nombre oramos. Amén y amén.